Versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró a Noé 3 hijos, a Set, a Cam y a Jafet. El 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había rompido en su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofер, harás aposentos en la arca y la calcetarás con brea, por dentro y por fuera. Y Mateo 24, lo vamos a leer así al lado. Vamos a leer Mateo 24, ya lo tiene lista, ¿verdad? Mateo 24, 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. El 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, en el poderoso nombre de Jesucristo rogamos que quites toda interferencia, toda oposición a tu palabra, Señor. Prepara nuestro espíritu, limpia los aires, quebranta toda oposición en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque tuyo es todo, Señor. Gracias por esta palabra. Ábrenos el entendimiento, el discernimiento de esta maravillosa enseñanza. A ti te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Jesucristo. Bien, es un tema que lo he titulado Depravación sexual del siglo XXI. Es un tema un poco fuerte, pero son los tiempos de ahora. Regresemos a Génesis 6, del 1, que nos habla que miles de años, todo el capítulo del 6 al 1 al 20 nos habla que miles de años después del diluvio, dijo que la última generación, antes de que Jesucristo viniera, antes de que Él retornara a la tierra, que la última generación tendría las mismas características de la época de Noé. Pudo haber escogido otra época, Él pudo haber escogido la época de Napoleón, la época de los babilonios, la de los griegos. Él pudo haber escogido la época del rey Salomón, pero Él escogió la última década, la última. Nosotros somos esos últimos. Pero dice que esta última generación somos tú y yo. Esta es la última generación en la que nosotros nos encontramos. ¿Y por qué Dios escogió esta generación? Escogió esta generación por su misericordia, porque habría de venir el que compraría nuestras almas, nos salvaría por gracia, no por ley, sino que por gracia. Entonces dice que cuando en esta generación veamos que estas características del tiempo de Noé a la época contemporánea, los tiempos, o sea, el tiempo que tú y yo hoy estamos viviendo, son peores que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero observamos que la iglesia tiene los ojos vendados. Dice en la palabra del Señor, hay un espíritu de estupor. El espíritu de estupor es adormecimiento en las iglesias, adormecimiento en la verdad, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, adormecimiento de la palabra de Dios, porque generalmente hay un porcentaje grande en todas las iglesias
que solo hay entretenimiento, puro entretenimiento y puras reuniones sociales como lo hace el mundo. Pero aquí nos dice en el versículo 1, usted lo puede ver. Lea nuevamente Génesis 6:1. Esta es la característica. Dice Génesis 6:1, nos habla que cuando comenzaron los hombres, dice, a multiplicarse. Cuando Jesucristo estaba en el mundo, estábamos en 1 millón de personas. Hasta el 1860, en 18 siglos, se aumentó a 2 millones. Recuerde que en esta temporada iba los años hacia atrás, no iba como hoy, como estamos en el calendario latino. Se aumentó hasta 3 millones, en el 1920 4 millones, y vemos que cerca de 6.000 millones de personas. Se ha multiplicado, la maldad se multiplicó tanto, hablando la característica de la multiplicación de esa época. La multiplicación en los últimos 50 años, en esta generación en la que tú y yo vivimos, donde está nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos, los últimos 50 años se ha multiplicado grandemente la maldad, la violencia. Y la segunda característica es la influencia demoníaca. La jerarquía militar de las tinieblas ha invadido totalmente. Entonces estamos viendo dos características iguales a las del tiempo de Noé. Por eso dice en Mateo 24, 37 a 39, nos dice claramente que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Así sería, porque en ese entonces estas características fueron las que hicieron perder. En Génesis 1, léalo. Génesis 1 y 2. La Biblia nos da nota de los diferentes hijos de los hombres, de quienes está hablando en el versículo 1 y 2. Veamos en el versículo 1 y 2. Aconteció, Génesis 6, 1 y 2, que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tome nota ahí lo que dice en este versículo. Tome nota lo que dice, que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Dice que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Usted puede corroborarlo, anote Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7 para que usted lo pueda leer y lo disfrute esta enseñanza en su casa y lo pueda meditar grandemente. Se lo digo rápidamente. Job 1:6 confirma, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos venía Satanás. Job 2:1 dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, vean, los hijos de Dios delante de Jehová, se presentaron delante de él, y también iba Satanás ahí con ellos. Pero vean lo que dice Job 38:7. Ahí usted va a ver quiénes eran los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Eran los ángeles, ¿verdad? Eran los ángeles. Aquí está hablándonos de los ángeles. Pero vean lo que viene. Entonces encontramos que está la frase, los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, los ángeles son los hijos de Dios. Y los hombres eran los siervos de Dios. Pero ahora encontramos, vaya preparando Hebreos 1:14 para que lo lea. Ahora encontramos en el Nuevo Testamento, es para que vayamos dándole forma a la enseñanza. ¿Por qué el nombre, la depravación sexual del siglo XXI? Analizando en el Nuevo Testamento, Hebreos 1:14, recuerde que en el Antiguo Testamento, en las citas que leímos, los hijos de Dios eran los ángeles y el hombre era el servidor. Pero en el Nuevo Testamento los hombres somos los hijos de Dios y los ángeles se convierten en siervos
siervos de los hombres. Hebreos 1:14 lo dice. ¿No son todos espíritus ministradores? Dice. Está haciendo una pregunta. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es tú y yo. Amén. Tú y yo, herederos de la salvación. Los ángeles están a nuestra disposición, hermanos. Aleluya. Ellos están a nuestra disposición, los ángeles de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? En esta temporada una invasión de extraterrestres. Estos ángeles de los cuales menciona el libro de Génesis tuvieron relaciones o perversiones. Ellos pervirtieron la genética de la raza humana. ¿Y quiénes fueron los que pervirtieron? ¿Quiénes fueron? Leamos el versículo 4 y el versículo 5. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ustedes han escuchado hablar de Nimrod, han escuchado hombres valientes, de los gigantes de ese entonces. Eran hombres valientes de esa temporada. Como eran hombres valientes de esa temporada, entonces vemos, usted y yo, vemos que, como dice en el versículo 4, que los gigantes en aquellos días, ¿por qué se llegaron a los hijos de los hombres, a las mujeres humanas? Esos gigantes es una palabra hebrea, se llamaban los Nefilim, N-E-P-H-I-L-I-M. En la etimología griega se llaman seres caídos. Ahora, como ven, estos gigantes no eran el resultado de lo que Dios había dicho en su palabra. ¿De dónde salió esta raza entonces? ¿De dónde salió? No era el propósito de Dios, no era lo que Dios había dicho, porque eran hombres de 2 metros, 3 metros, eran gigantes. Ellos vinieron a pervertir la genética, porque esos ángeles caídos se metieron con mujeres humanas. Entonces podemos ver que la jerarquía militar de las tinieblas es terrible, hermanos. Tú y yo tenemos que conocer verdaderamente quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición delante de Dios, cuál es nuestra posición como ministros, como siervos, como hijos de Dios. Los ángeles, dice Hebreos 1:14, que son nuestros servidores. Cuando tú y yo vamos caminando y hay peligro por doquiera, tú no sabes cuántos ángeles están alrededor tuyo. Tú no sabes cuántos ángeles van defendiendo tu vida. Hay servidores a nuestro favor. Hoy en el Nuevo Testamento, por eso el Señor eligió la última generación. Tú y yo somos esa última generación. La prueba contundente es que Israel ya tiene los 70 años. Hoy hasta tiene la vaca roja. Están preparando los sacerdotes. ¿Para qué? Para recibir según al Mesías. Pero el que se va a aparecer no es el Mesías, es el anticristo. Pero todo esto, cuando oigas rumores de guerra y todas las señales que están aconteciendo y todo lo que vemos, no son fábulas, no es nada de historia, sino los mismos científicos están comprobando que hay algo en el infinito. Pero en la iglesia hay un adormecimiento terrible, porque la iglesia piensa que todo es bonito alabar al Señor, es bonito gozarse, venir, cantar y reunirse con los hermanos, es hermoso reunirse con los hermanos, pero lo terrible es que no saben a qué se enfrentan, hermanos. No saben cuál verdaderamente es el camino y cómo es el camino. Aunque Dios está con nosotros, tú y yo debemos de hacer algo, meternos en la recámara secreta totalmente para que Él traiga el discernimiento a nuestras vidas de su palabra, porque los misterios de Dios son revelados cuando tú y yo estamos de rodillas. Cuando tú y yo estamos de rodillas, ayunando, orando, porque recuerde que Mateo 21 dice que hay género que no sale sino con ayuno y oración. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, la presencia de Dios viene a tu vida y empiezas a ver algo diferente en las escrituras que antes tú no entendías, porque es el discernimiento. Trae el discernimiento al Espíritu Santo. Recuerda que Él es el que está en nuestras vidas y Él dice que Él es el que nos capacita. El Señor le decía, no lo voy a dejar solo, le decía a los discípulos. No lo
proferir. Judas, en Judas 1, todo el capítulo, léaselo. Ni siquiera los apóstoles se atrevieron a proferir juicio contra Satanás. Le dijo: el Señor te reprenda. Porque la guerra espiritual es el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque es la espada y el sable que tú sacas. ¿Para qué? Para defender la salvación, tu integridad, tu santidad, tu entrega, tus hijos, tu familia. Es la palabra. Es el cartucho completo, es la palabra. La palabra, que es la que nos instruye. Pero la iglesia está dormida, hermanos. Hay un adormecimiento terrible, un espíritu de estupor, así se llama bíblicamente, estupor. Ven, pero no ven. Escuchan, pero no oyen. No oyen. Sino, nuestros jóvenes se les dice: no hagas esto. No, hijo, tú no hagas, porque esto no está bien. Esto no le agrada a Dios. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo correcto. Y ellos, ay, tan aburrido. La iglesia, porque les parece que es aburrida, más no saben que se enfrentan a un gigante terrible en el cual tú y yo es algo que solo lo vamos a pelear de rodillas. Y si no, veamos cómo estos ángeles en esta época, en la época de Noé, descendieron del cielo. Vean, vamos a leer, vamos preparando Levítico, por favor. Vamos a preparar el libro de Judas. Preparen Judas y Levítico para que usted vaya leyendo que estos ángeles en la época de Noé dice que bajaron del cielo, desobedecieron a Dios, transgredieron sus límites, sus fronteras y cometieron los pecados, las aberrosidades, cometieron con los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? Teniendo relaciones con otra carne. Relaciones con otra carne. ¿Y a qué se refiere relaciones? Levítico 20, por favor, anótenme. Teniendo relaciones con otra carne. 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación, ambos han de morir. Si alguno ayuntare con varón como con mujer, está hablando de la depravación sexual del siglo, del tiempo de Noé. Es la misma depravación sexual del siglo XXI. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas, seres humanos con animales, y orgías y una maldad terrible. Y se ha multiplicado la maldad de tal grado que Dios está molesto en su corazón, porque la Biblia condena grandemente estas relaciones, condena las aberrosidades. Dios condena todas estas cosas, porque en el tiempo de Noé, si no perdonó a estos ángeles, no nos va a perdonar a la generación en la cual tú y yo nos encontramos. Gloria al Padre. La Biblia lo condena grandemente. Condena. ¿Por qué? El ser humano viola la ley. ¿Por qué? Invade otras carnes. Si ahí lo dice. Invade otras carnes. No tiene derecho a disfrutar del sexo, porque es algo puro que Dios estableció para que se multiplicara la humanidad. Pero es entre hombre y mujer, no mujer con mujer y hombre con hombre, mucho peor, seres humanos con animales. Lo dice claramente en Levítico 20, en el 15: cualquiera que tuviera cúpula con bestias será muerta, tiene que morir. Así, si una mujer se ayuntare con un animal, también debe morir. Las consecuencias son graves, hermanos. Las características del tiempo de Noé son las mismas de hoy en día. Mira lo más terrible. Dios permitió las consecuencias. Nadie va a hacer algo y no le va a venir las consecuencias. Dios permitió que los demonios, los ángeles caídos, pudieran atravesar y vinieran. Veamos Judas. Vamos a leer Judas para que podamos, como dice Judas 1, 6 y 7, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las
cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ponga cuidado a esta palabra. Dice, fornicado en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí lo dice bien claro. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios en contra de la naturaleza. Porque lo normal y lo natural es el hombre y la mujer. No mujer con mujer y hombre con hombre, ni ser humano con bestia. Es abominación a Jehová. Pero vea, porque Sodoma y Gomorra estaba corrupta. Y cuando esto sucede, Dios permite. Pero ¿cómo puede ser? Las personas conocen a Dios, que es amor, 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 amor. Sabe que las personas, mucho porcentaje, están equivocados. Piensan que Dios es alcahuete, como tú y yo como padres somos alcahuete con nuestros hijos. Por eso nuestros hijos se pierden por alcahuetes que somos. Porque sí, hermanos, somos alcahuetes. Yo fui alcahueta cuando yo pensaba que hacía bien las cosas y no permitía que nadie me dijera nada malo de mis hijas, porque yo le decía, lo que tú digas, eso va a ser, y yo le creo a ti. Mentira de Satanás. Bien embobada me tenían. Al igual que muchos padres que me escuchan también, alcahuetes. ¿Por qué? Porque alcahuetes, vean lo que pasa aquí. Vean lo que pasa, Dios permite. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué? Porque Dios no solamente es amor, Dios es disciplina, Dios es rigor, Dios tiene una vara, lo que el pastor decía hace poco, con la varita mía, con la varita, las palmaditas, es la disciplina. La disciplina. La disciplina. No tenemos, Dios no es alcahuete, Dios es un Dios de amor. Y el amor, en el amor, cuando hay amor, hay disciplina. Y el que no disciplina, dice, odia y desprecia a su hijo. Proverbios nos dice que si nosotros no corregimos a nuestros hijos, nos convertimos en enemigos de ellos. Pero el día de mañana también lloraremos más, porque nos duele más a nosotros que ellos se pierdan que a nosotros mismos. Pero es tiempo que tú y yo conozcamos cómo podemos empezar a hacer las cosas, porque no todo se ha acabado, no todo se termina. Siempre hay una vez en el cual tú puedes empezar, podemos empezar, no importa que estemos viejos, pero no importa, porque en la vejez se aprende mejor, porque en las canas y la sabiduría vienen con dolor, vienen con sufrimiento, vienen con sangre, vienen duros. Es una manera tan profunda en la cual tú ayudas a los demás, porque tú no quieres ver que también los hijos de tu vecino, de tus hermanos, de tu familia se vengan a perder, como tú ya viste, de los cuales uno a veces cree que no puede hacer nada. Sí podemos hacerlo, claro que sí podemos, hermanos, sí podemos hacerlo. No importa, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para aprender, pero sí tenemos que tener bien en claro que las consecuencias llegan. Pero hay que levantar nuestros ojos al cielo y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará ni pie al resbaladero. Él peleará por ti de día y de noche, Él peleará por ti. Los ángeles, Hebreos 1:14 dice que están puestos para ayudarte, para levantarte, para cuidarnos a lo que tú estás clamando. Porque si estás diciendo, el ángel de Jehová está ahí en una cama de muerte, en un lugar, en un hospital, en una cárcel, donde quiera que camine, el ángel de Jehová ahí está. Pero se necesita hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que agarren la espada de Dios y digan, Señor, aquí estoy, Señor, capacítame, porque yo de ahora en adelante no quiero ver más consecuencias, no quiero ver, porque cuando las consecuencias vienen difíciles situaciones, vienen desórdenes emocionales, desórdenes físicos, vienen muchas enfermedades, desorden, viene a adulterarse el carácter emocional de las personas, porque viene a causar en el psíquico, en la psíquica, o espiritualmente, o mentalmente. Venimos observando que las personas, hermanos, caen en depresión a tal grado que se quitan la vida. Hay personas que se sumergen en las drogas, en la delincuencia, y buscan el apoyo fuera, porque ignoramos nosotros que el camino y lo que Dios quiere para tú y para ti, para mí, para la familia, es que nos levantemos, que podamos conocer que como en los tiempos de Noé, hoy los tiempos de ahora están peor, los tiempos de
separaciones surgen aún en las familias. ¿Por qué son desgracias y son maldiciones? ¿Por qué dice Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre cosecha, todo lo que siembra, eso va a cosechar? Pero ahora es el tiempo que tú y yo tenemos que quitarnos esa venda y prepararnos y buscar el conocimiento, porque el verdadero conocimiento de la palabra es la guerra espiritual en la que tú y yo día a día tenemos que pelear. Anoten Gálatas 6:7, por favor, anótenlo. Principio, porque vamos a ver la otra característica de los tiempos de Noé, la degeneración moral. Vea usted, hoy la tenemos igual. La degeneración sexual en el tiempo de Noé, hoy la tenemos también por medio de la influencia de la multitud de las tinieblas. Una legión de demonios es más de 10,000 demonios. ¿Se imagina usted cuando el gadareno no lo podían sorprender, no lo podían agarrar, no lo podían amarrar porque todo rompía? Ese hombre estaba endemoniado y dijo que tenía legiones, miles y miles de legiones, y una legión son 10,000 demonios. ¿Se imagina usted esta jerarquía militar de las tinieblas? Si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, pudiéramos comprender que verdaderamente, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, el que todo lo hace, el protector. Él es el que está contigo, Él no te abandona. Desde el momento que llegamos a su presencia, Él nos cuida, Él nos guarda, pero tenemos que conocerlo, porque si no conocemos esas promesas, ¿cómo le vamos a decir al Señor, guárdame? Como dice tu palabra. Tu palabra dice que tú eres mi pastor, que no me va a faltar nada. Tu palabra en Isaías 40:12 dice que tú eres el Dios soberano, el gran creador del cielo y la tierra. Tu palabra dice, Señor, que el globo terráqueo es como la gota de agua que cae de un cubo de hielo, y yo como una langosta, como polvo sobre la balanza. ¿Cómo vamos a saber eso si no lo conocemos? Si no conocemos el poder de Dios, si no nos metemos en la recámara. ¿Y cuál es la recámara? La recámara secreta es doblar las rodillas. Si no Judas 1:6 nos demuestra que este grupo de ángeles caídos fueron encerrados en una prisión especial. Ellos fueron encerrados en una prisión especial. Y en el versículo 7, Judas 1:7, que como Sodoma y Gomorra, todas las ciudades vecinas, las cuales ellas mismas cayeron. ¿En qué? En esa fornicación. Porque fueron en vicios contra la naturaleza. Y el vicio contra la naturaleza es lo que Dios permite actualmente. Romanos 1:24, lea lo que dice. La característica del tiempo de Noé es la misma de ahora. Estos son los tiempos de hoy. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. Lea lo que dice ahí. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¿Lo está leyendo? Deshonraron sus cuerpos. Ahora, si usted está leyendo Romanos 1:24, el sexo en el matrimonio para Dios es santo. Es santo el sexo para el Señor, pero fuera del matrimonio no lo es, porque las consecuencias son grandes, que viene el SIDA. ¿Por qué? Aleluya. Eso lo ignora la iglesia, lo ignoran las personas, lo ignora todo el mundo, porque en esta época, en estos tiempos, hermanos, el sexo se ha convertido en una popularidad, se ha convertido en una moda. Ahora los jóvenes no se respetan, son novios metidos en la cama haciendo sexo. No es posible que el pueblo de Dios no le quite la venda a los hijos, porque a los hijos hay que hablarles claro, porque si no en la calle les dicen las cosas de acuerdo como Satanás les pone a los instrumentos del diablo para pervertir algo tan sagrado, lo que es el sexo, que es estipulado entre hombre y mujer, no entre mujer y mujer y varón y varón.
importante, hermanos, es importante Aleluya, Padre Santo. mantener la comunicación, mantener, hermanos, la comunicación con el Santo, mantener la relación con Dios, mantenernos, porque la invasión de Satanás es terrible. Génesis 6, del 1 al 4 al 5, ellos, si usted lo analiza, la invasión demoníaca es la raza humana en ese entonces que fue degenerada. ¿Por qué dice que fueron degenerados? Estos gigantes tenían 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies. Eran gigantes de 2 metros, 3 metros. Eran degenerados. Fue degenerado porque no era una relación que Dios había instituido entre hombre y mujer, sino que los hijos de Dios en ese entonces, siendo los ángeles, desobedecieron a Dios y se metieron con las mujeres en la tierra. Las violaron, las usaron, las embarazaron, permitieron la genética del DNA y luego nacieron gigantes de 6 dedos. Hoy, en este entonces, ahora usted anote en Números 13:33, dice que todavía cuando Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra, había los gigantes. Había gigantes, pero habla que desaparecieron. Nos muestra, la prueba que nos muestra es que David peleó con uno de ellos, Goliat, casi 3 metros de estatura. Y finalmente esta raza de hombres, esta raza de gigantes mezcladas con alteración genética de demonios, desapareció. ¿Usted ve? ¿Usted recuerda unas películas satánicas de exorcista que eran violadas las mujeres? ¿De dónde cree usted que estos maníacos sacan estas películas? De la Biblia. Son más creyentes ellos que el propio creyente. Hay creyentes que no creen ni siquiera que existe el demonio. Dicen que no. Romanos 1:24 lo dice bien claro, que Él los entregó ¿a qué? A pasiones desordenadas. ¿Por qué? Por la desobediencia de la humanidad. Y nos está hablando en el Nuevo Testamento. Estábamos hablando de la generación de Noé. Pero ahora en Romanos 1:24 dice que Dios lo permitió. ¿Por qué? Por la maldad. La maldad. La maldad trae consecuencias. La maldad trae maldición a la familia. La maldad, hermanos, es como un virus, es como una peste que acaba. Y mire, en este entonces, demostrado, David peleó con un gigante. Entonces, la característica del tiempo de hoy son las mismas características del tiempo de Noé. Hoy vemos en estos tiempos, ¿cuántos de ustedes han visto las noticias que nacen monstruitos? ¿Sí? ¿Han visto, verdad? Niños con las cabezas deformes, niños con 2 brazos, con 3 piernas. Y la gente dice, ay, es que se formó mal. No, eso no es que se formó mal. Todo tiene una consecuencia. Todo tiene un significado. ¿Por qué hoy vemos estos resultados con el tiempo de Noé? En ese tiempo eran gigantes de 12 dedos en las manos y en los pies. Hoy estamos observando lo mismo, la degeneración, porque la invasión de los demonios por todos lados es común, hermanos. Es común. Cuando tú y yo llegamos, cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos ha liberado de la garra de Satanás. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás. Entonces Dios vino a nuestras vidas, nos rescató y nos alejó de que ya Satanás no sea nuestro Dios. Ahora es nuestro Señor es Dios, el Todopoderoso. Pero hay influencias. Esto es lo más, las influencias. Ahora, lo más terrible que es el pecado, lo que es más tremendo, el pecado por el cual Dios traerá el juicio antes de que Él venga, que fue el mismo pecado que trajo el juicio de los tiempos de Noé, será el pecado de la degeneración sexual. Ese, aunque parezca lo más tremendo, pero la degeneración sexual, ese es el juicio que viene al mundo. Hay cantidad de cosas, pero el ser humano, los demonios saben
hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como ellos saben que tú y yo somos Gloria a creados Dios. a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Destruir. ¿El qué? Destruir y deteriorar la imagen de Dios en nuestras vidas, la imagen de Dios dentro de nosotros, y lleva al ser humano a rebajarlo a tal grado que se comporte como un animal, porque esa es la degeneración sexual que hoy estamos viendo en estos tiempos, y ese es el pecado por el cual Dios está desatando el juicio y muchos más. Pero la degeneración sexual, hermanos, ha crecido peor que cuando Sodoma y Gomorra. Los demonios gozan cuando pervierten a la gente. Ellos gozan, disfrutan, ellos festejan cuando ven que los seres humanos se comportan como animales. ¿Por qué se comportan como animales? Porque hoy, hermanos, la pornografía está terrible, terrible. La gente tiene su corazón lleno de basura. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías. Hombres con hombres y mujeres. Y es una peor que Sodoma y Gomorra, es terrible. Y eso Dios está molesto, porque el sexo es dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Hoy esa es la novedad. Jóvenes, tú que escuchas, ustedes los jóvenes que están escuchando tienen que mantenerse santos. Santos, porque Dios dejó establecido el sexo dentro del matrimonio, no en el noviazgo. Ahora los novios allá andan mayugando y se convierten en panaderos. Las pobres novias todas mayugadas, todas aguadas cuando ya se casan. ¿Por qué? Porque los novios las han mayugado. Por todos lados están mayugadas. Es tiempo, hermanos, que tú y yo conozcamos estas verdades. Satanás se goza. De hecho, si usted puede ver la campaña terrible de los demonios, es terrible, hermanos. La campaña de Satanás, la campaña que el diablo tiene, hermanos, es gigante. Primeramente, por medio de los artistas, las pasarelas, las hot pants. Yo le digo, me las pongo de medias. Pero Satanás goza viendo a las mujeres con esos pants vestidas como pirulines. Perdón porque yo menciono estas cosas, pero Satanás ha desatado campañas en contra de la imagen de Dios, que es la que tú y yo tenemos. La imagen de Dios es santa, pero Él viene a pervertir la mente para que luego en lo físico sea pervertido. Imagínense, cuántas en las calles por todos lados, las jovencitas con esos hot pants, le llamo yo, con sus blusitas hasta acá y esos pantalones todos, son medias, por Dios. ¿Por qué la mujer y las jovencitas han caído en la degeneración de caminar y de ponerse esas cosas donde no deja nada la imaginación? Les marca todas las rayas y las celulitis que tienen. ¿Pero qué? ¿Quién es el que levanta esta campaña? Es Satanás. Porque las modelos lo usan. O porque las artistas, las famosas en la pasarela, en la alfombra roja, el desfile. ¡Qué terrible! ¡Qué humillación más grande! En los programas de televisión, los shows, esos shows eróticos de niños. Ahora ve usted pornografía hasta de niños. ¡Qué terrible, hermanos! Programas en la televisión, unos programas tan sexys y tan eróticos en los niños, en los jóvenes, es terrible. La pornografía en anuncios. En todos los anuncios utilizan a la mujer, que no tiene nada que ver con lo que están anunciando, pero anuncian una mujer con hot pants. Anuncian una mujer enseñando todo su cuerpo. Pero como Satanás sabe que tú y yo somos hechos a la imagen de Dios, Él quiere pervertirte. Él quiere pervertir al ser humano. Y por eso Él se goza. Todos los programas, puro sexo, aún hasta las caricaturas. Hermanos, ya no hay nada que ver, ya no hay nada. Los niños tienen su mente ya sucia. Ya hasta los niños ven pornografía, los niños ya saben qué es eso. Porque los muñecos, esos, ¿cómo se llaman esos? Muñecos feos. Simpsons. Los Simpsons. Qué terrible, ¿ustedes los han visto? Pornográficos. Los niños lo ven, es una campaña de demonios terrible que degradan el sexo. Es las mismas características
adulterio, eso es degeneración, eso es pérdida de principios y valores en el ser humano, porque Satanás se goza para que el cuerpo sea amancillado, para que el cuerpo sea extrovertido y haga cosas indebidas fuera del mandato de Dios. Lucas, Juan 10:10, anoten, lean por favor lo que dice. Él está destruyendo, arruina. El mismo tiempo, es el mismo tiempo. Ahora veamos, tú y yo, 1 Tesalonicenses 5:23, tenemos que preparar nuestros jóvenes, prepararlos, llevarles la palabra, que es el mismo Dios de paz, dice, es el que santifica por completo cuerpo, alma y espíritu. La santidad no solamente está en el corazón, está en el cuerpo. La forma como nosotros nos vestimos, la forma como tú y yo nos vestimos, damos que decir o dejamos saber quiénes somos realmente. Si somos medio cristianos, no hay medio cristiano, porque no hay. Dios no es medio Dios, Dios es Dios y Él es celoso. Él dice que nos santifica de cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos que llevar a nuestros hijos a la santificación, ayudarlos. ¿Para qué? Porque toda esta degeneración de toda publicidad sexual que Satanás ha levantado es para llevar a los jóvenes a la prostitución, a la delincuencia, a las orgías, a las drogas, a la perdición total. Y ellos se gozan. Ellos se gozan cuando los jóvenes caen en estas perversiones sexuales. Ahora, tú y yo tenemos el deber y el derecho de decirles que hay un Dios. 1 Tesalonicenses 5:23. Te santifica tu cuerpo. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No te estés restregando, no te estés magullando, no te estés amansando, no te estés metiendo con un hombre si no te honra. El hombre que te ama te va a honrar, te va a llevar ¿a qué? A las leyes y te va a convertir en su esposa. No te va a tratar como una prostituta, porque el hombre que amancilla y se acuesta con una muchacha solamente por tener el gozo y el placer o solamente porque le dé la probadita, no te ama. Los principios y los valores hay que levantarlos. Y cuando la iglesia calla, entonces esto se multiplica. ¿Y de quién es el deber? De nosotros. Ese es el deber de los padres. Aunque antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Ahora sabemos, como dice Efesios 5:27, que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Todas estas cosas son manchas y son arrugas. Enseñarles a nuestros congéneres, a nuestros hijos, a nuestros familiares y nuestras propias vidas a poder nosotros a comportarnos como escogidos de Dios. ¿Para qué? Porque somos la diferencia. Lo dice Colosenses 3:13, por favor anótela, para que usted pueda tener una enseñanza para sus hijos o para donde esté la necesidad. Escogidos de Dios, santos, misericordiosos, llenos de benignidad, dice, con humildad, mansedumbres, con paciencia, soportándonos unos con otros. Y si alguno tuviéramos queja de otro, dice, como Cristo nos perdonó, perdonando nosotros también. Así de que, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, es el vínculo perfecto. Todas estas cosas que hemos leído es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice 1 Tesalonicenses 5:23 que Él nos santifica. Todo es relativo, todo es poco a poco. Pero lo vamos a lograr, hermanos. Vamos a lograr rescatar a aquellas personas que usted sabe que conocemos y que lo necesitan. Veamos, volvamos a Génesis 6:9, por favor, lo que dice. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué dice? Dice que era perfecto. Cuando dice que era perfecto, está hablando que es perfecto en el espíritu, sin contaminación. Era un hombre que estaba fuera de las perversiones demoníacas. Era un hombre puro, era un hombre consagrado a Dios. Y era un hombre que tenía la fe, que Dios lo santificaba y que para él vivía en santidad junto con su familia. Él entregó a sus hijos y su familia, como dice en Hebreos 11:7. Por la fe que él tuvo, condenó al mundo. ¿Se imagina?
Por la fe de Noé fue condenado porque Noé escuchó la voz de Dios. Yo me imagino que se burlaban porque ¿cuántos años? Más de un siglo él preparando el arca y los hijos le decían, no papá, pero mira que no llueve porque ¿cómo es posible? Aquí nunca ha llovido y ¿cómo tú estás haciendo un arca? ¿Cómo es que va a llover? Pero la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Él le declara a ti te declara cuando estás en la recámara secreta lo que él va a hacer. Él le dijo a Abraham en Génesis 18, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y luego se lo dijo a Noé también, prepara un arca, Noé, prepara un arca. ¿Por qué? Porque es importante el arca, hermanos. El arca es nuestra conversión. El arca es la entrega que tú y yo hemos tenido al Señor. Esa entrega, eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos elaborando un arca con martillos. A veces nos damos magullones, a veces nos cortamos, nos herimos con dificultades, pero vamos caminando, vamos para adelante. Y los hijos de repente dicen, pero no es que eres cristiana, porque y tú estás diciendo que eres cristiano y mira lo que te está pasando, situaciones difíciles, pero no decir que los cristianos no sufren, pero Noé seguía, sigamos construyendo el arca, sigamos. ¿Y cuántos años? Más de un siglo, pero se llegó el día. No desmayes. El arca que Dios te ha entregado, que construyes, que es tu familia, levántala en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la crisis, en medio de esta degeneración tan terrible que estamos viviendo, en medio de este mundo tan terrible, hermanos, porque vale la pena. Si no lea Apocalipsis 20, por favor, léame Apocalipsis 20, 12, lo que dice. Léame esta cita, por favor, lo que dice Apocalipsis 20, 12. Vale la pena, hermano. Si los jóvenes creyeran esta palabra, hermano, no habría tanta fornicación. Pero ahora el sexo entre los jóvenes está de moda. Primero se van a la cama a conocerse, a ver si se entienden. Y si no se entienden, viven cuántos años, luego se dejan, la deja deshonrada. Se quedan deshonrados. ¿Cómo dice? Apocalipsis 20, 12. ¿Cómo dice? Dice así su bendita palabra, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hasta aquí se lee, hermano. Aleluya. Dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Es que estamos en una vida real. ¿Cómo vamos a conocer lo que dice en el versículo 12? Vi los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Sí, Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Y bendito y alabado eres, Padre Santo. Dice, he aquí, vengo pronto, Sí, vengo Señor. pronto, vengo pronto, vengo pronto. Gloria. Preparémonos, Gloria, Padre hermanos, Santo. porque Dios es santo. No Sí, podemos amén. permitir que el templo de Dios sea profanado. No, profanar el templo de Dios trae consecuencias terribles.
esta palabra, que todo lo que tú y yo hacemos queda escritos en ese libro. Aún dice en Romanos 2:16 que aún los pensamientos de los hombres van a ser descubiertos en ese día. Así de que tenemos que ser sensibles y llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a consagrarse, a apartarse, hermanos, de esta perversión sexual, de la depravación sexual, de la inmundicia, de la lascivia. ¿Por qué, hermanos? Es algo que tú y yo tenemos que esforzarnos porque los tiempos son peligrosos en los que tú y yo estamos viviendo. Por eso, conociendo la palabra, teniendo el conocimiento de su palabra, que hay un libro donde quedan escritas todas nuestras acciones. Nuestra gente debe de saberlo, hermanos. Nuestra familia debe de conocer que lo que tú y yo hacemos, aún hasta de nuestras malas palabras, seremos condenados. Todo está escrito en ese libro. Ahí lo dice bien claro. Preparemos nuestra gente, preparémonos, porque esto no es una fábula, no es una historia, es algo real. Cristo viene por su iglesia. El Señor viene y tenemos que darle cuentas al Señor. Vamos a ponernos de pie y a rogarle al Señor esta noche por esta palabra tan maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Amantísimo